Bueno, continuando con el tema de flujo de control, ahora tenemos que abordar una parte de los contenidos que incluye estructuras de selección. Las estructuras de selección son otra alternativa para romper la secuencia lineal de la ejecución del código. Ok. Las estructuras de selección o bifurcación, que también se les llama así, nos permiten tener segmentos de código que podrán o no ser ejecutados dependiendo de una condición booleana, ¿ok? Dependiendo de un valor que va a ser verdadero o falso que nosotros establecemos. Muchas de nuestras conductas en la vida real y muchos problemas también en la vida real presentan bifurcaciones o toma de decisiones de selección que igual vamos a modelar en problemas en código. Por ejemplo, si estamos afuera, entonces buscamos algo con que tapar la lluvia. Si tenemos hambre, entonces eh, empezamos a pensar en buscar comida. Vean que acá subrayé si una condición, entonces realizamos algo. Entonces, para que tengamos esto en mente, es causa y efecto. Si esto, entonces esto. Veamos acá que en el ejemplo dice si estamos afuera y empieza a llover. Vean que está planteado de manera de condición booleana. Estamos afuera, es verdadero o falso, estamos o no estamos afuera. Empieza a llover, empieza o no empieza a llover. Entonces es verdadero o falso. Inclusive aquí hay un operador lógico para operandos booleanos. ¿Okay? Entonces algo vamos a hacer que como consecuencia de que la condición booleana pase, como consecuencia de que la causa se dé, que estemos afuera y que llueve, entonces vamos a realizar algo. Esa es la lógica de las estructuras de selección o bifurcación. En Python hay dos estructuras básicas que igualmente se repiten en muchos lenguajes, que es la estructura del if y el if-else. La primera, el if, es una estructura de control que va a ejecutar su bloque de código si la condición booleana es verdadera. Es decir, que si se cumple cierta condición, tiene la siguiente sintaxis. La palabra reservada if, que como es una palabra reservada, no podemos nombrar una variable que se llame if o else, como vamos a ver más adelante, porque ya Python las usa para definir sus estructuras de bifurcación. Entonces la sintaxis va más o menos así. If, perdón acá, condición, dos puntos. Vimos anteriormente que cuando hay dos puntos iniciamos un nuevo bloque, entonces va una indentación más adentro del margen y empieza el bloque de la condición if. Entonces, bueno, una vez que termina el bloque, seguimos con la línea 3 y línea 4 luego del if. Ok. Si lo vemos así, si estamos afuera y empieza a llover, sería if estamos afuera y empieza a llover. Entonces, ¿qué realizamos? El bloque de código. Ok, entonces todo planteo de de sí, entonces tiene su mapeo, por decirlo de una manera, como una estructura if de bifurcación en Python y en cualquier lenguaje de programación. Ok, donde vemos que la condición es un valor booleano. Si el valor es true, entonces el bloque del if, que es línea 1 y línea 2, se ejecutan. Y luego se continúa con las líneas luego del if, que son las líneas 3 y 4. Si es false, es decir, si la condición no se cumple, no vamos a entrar a ejecutar nada en las líneas 1 y 2 del bloque, porque no se cumplió la causa que produce el efecto. ¿Ok? Recordemos los operadores relacionales que nos permiten obtener un valor booleano. La condición aquí puede ser si x es mayor que 4, o si x es distinto de 5, o si x módulo 2 es igual a 0, es decir, que si es si es par, perdón. Entonces, todos estos operadores nos ayudan a construir causas, condiciones más complejas para resolver problemas cada vez más complejos.
verdaderamente esa es la utilidad de esos operadores. En clase vimos que en la lista de chequeo, por ejemplo, poníamos si se cumplía o no se cumplía, o si era bisiesto o si no era bisiesto. Pero yo quiero saber qué es bisiesto, ¿para qué? Solo para decirlo, para tomar alguna acción. Yo puedo decir si es bisiesto, leamos un archivo de datos y hagamos conversiones de años. O si no es bisiesto, enviemos un mensaje a través de un correo y notifiquemos que el año leído no es bisiesto. Entonces las condiciones, las operaciones booleanas tienen gran utilidad aquí, porque no solo basta con saber si se cumple o no, sino es que quiero hacer si es verdadero o si es falso, si se cumple o no eh, la condición. Veamos otro ejemplo acá. Este código nos permite calcular simplemente la raíz cuadrada. Desde math estamos importando square root, que es nos permite calcular la raíz cuadrada de un número. Okay, entonces simplemente estamos leyendo el número y al final con el operador de sustitución con 4 decimales lo ponemos. Entonces si lo corremos acá, la raíz cuadrada de 4 es 2. Okay. Si empezamos a analizar un poco más el problema, vemos que cuando hay números negativos se va a generar un error, ¿verdad? La raíz cuadrada de un número negativo eh, no está definida en los números reales. Entonces, aquí un if nos puede ayudar para tomar esta decisión. Si el número es negativo, podemos pasarlo a positivo y así calcular su raíz cuadrada. Veamos el otro ejemplo. Igual leemos el número como un flotante. Si el número, ¿verdad? If número es menor que 0, es decir, es negativo, porque el 0, la raíz cuadrada de 0 si va a dar 0, entramos aquí al if y lo pasamos a negativo. ¿Cómo lo pasamos a negativo? Hacemos, ¿cómo invertimos su signo? Simplemente le ponemos un menos adelante. Entonces, si ya era negativo, queda menos y menos nada más. Y solo va a pasar porque es negativo, porque solamente entre aquí, no vamos a afectar números positivos. Y al final imprimimos. Si lo ponemos acá y ponemos menos 16, nos va a dar que es 4. Entonces se pasó a positivo y se mostró de manera correcta la raíz cuadrada. Ven que acá no es igual que un tratamiento de excepciones, porque el tratamiento de excepciones son cosas que no podemos controlar. Aquí podemos controlar aquí podemos controlar el flujo del cálculo de la raíz cuadrada. No podemos controlar que el usuario me ponga hola y vayan a pasar una catástrofe más abajo, pero podemos controlar que los valores ya leídos de manera correcta cumplan ciertas condiciones que van a permitir que se ejecute de manera correcta. ¿Ok? Entonces esto viene a reforzar el tratamiento de excepciones, no lo viene a reemplazar, pero sí viene a reforzar el tratamiento de excepciones. Y su uso principal es tomar condiciones que en la vida real pasarían. Yo no tendría la necesidad de estar sacando una raíz cuadrada de un número de negativo porque nunca voy a obtener el valor real. Entonces vale la pena poner una condición de que cuando eso pase no hacer eso. Corregir el valor en este caso, que es lo que está pasando. Ok. Viéndolo de otra forma, también podemos decir si el número es positivo, si el número es mayor o igual que 0, vamos a hacerlo. No vamos a corregirle al usuario el valor. Por ejemplo, si yo aquí pongo menos 16, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque vemos la línea 3, se lee el número como un flotante. En la línea 5 preguntamos si número es mayor o igual que 0. Es decir, que es un número positivo. Y si es así, vemos una indentación acá. Y este es el bloque, esta es la línea 1 del bloque del if. Y eso es lo que va a pasar. Como el número menos 16 no se cumple, nunca vamos a entrar al bloque del if y no vamos a calcular la raíz como la vemos acá. Ok. Sí, de momento sería esto. Vamos a ver ahora el
el if-else, que es una composición del if. Es bastante similar, pero nos permite hacer un tratamiento más allá de la condición. Ok. Cuando la condición es verdadera, entramos al bloque del if. Pero cuando la condición es falsa, entramos al bloque del else. Ok. Else, ¿verdad? Significa como si no o algo más. Entonces, si vemos acá el ejemplo de sintaxis, si, if, condición, dos puntos, entramos al bloque. Si la condición no es verdad, es falsa, entramos al bloque del else, que es la línea 1 y 2 del bloque del else. Y estas son las líneas 1 y 2 fuera del if y del else, que ya estas pertenecen al bloque general, como vimos anteriormente. Ok. Dice, si la condición es true, se ejecuta el bloque del if y se ignora el bloque del else, ¿verdad? Algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo, o es verdadero o es falso. Entonces no tiene sentido que entre el if y el else, de hecho no es posible. Si se continúa con el resto, si la condición es false, se ignora el if. Es decir, si la condición es falsa, se va a ejecutar el bloque del else y se continúa con el resto, ¿okay? Que sería en el bloque general que vemos afuera. Veamos otro ejemplo corto. En este caso estamos importando pi y la función seno de math. De hecho, este ejemplo es familiar porque lo hemos visto también en la conversión del seno cardinal. Entonces aquí, como les repito, no hay tratamiento de excepciones, pero estamos condicionando el valor que se puede leer y las decisiones que se toman. Leemos los grados como flotantes, los pasamos a radianes dividiendo entre 180. Luego preguntamos que si los radianes son distintos de 0, es decir, que si el valor que va a estar en la fórmula del seno cardinal, en el denominador, de hecho, que es donde produce en una indefinición, no es 0, ponemos un pequeño mensaje que es en el bloque del if y calculamos el seno cardinal. Si no, el número es 0. Si no es igual a 0, si no es distinto de 0, tiene que ser 0, ¿verdad? Que es la otra parte de la condición, la parte falsa de la condición. Y en este caso decíamos que poníamos que era 1 y mostramos acá. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Si yo pongo 0, dice que es en el bloque del else y pone que el seno cardinal de 0 es 1. Si yo pongo 180, me dice que el seno cardinal es 0. Ok, entonces no se puede ejecutar el if y el else al mismo tiempo, no es posible. De hecho, no es posible de que radianes sea distinto de 0 y que radianes sea igual a 0 al mismo tiempo, en el mismo momento en el código. El mismo momento sería en la línea 6 donde estamos revisando. Ok, entonces no es posible. Y lo que nos permite es, como hemos visto, romper la linealidad del código. Aquí se puede ejecutar esta línea o esta línea. Entonces hay dos flujos, de hecho. La bifurcación, ¿verdad? Tiene el prefijo bi. Hay dos caminos posibles. El del if y el del else. Ok. También hay una estructura compuesta que viene a facilitar incluir más condiciones en el if para tal vez problemas más complejos y también para tratamiento de condiciones más complejas. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, dice que el if, que es una estructura que se usa cuando queremos tener un if-else dentro de otro if-else, es decir, tomar más decisiones a partir de una decisión anterior sobre el mismo dato. Por ejemplo, el siguiente programa calcula el logaritmo natural de un número. Como este se indefine en negativos, ¿verdad? Solo tiene dominio positivo, podemos tomar varias acciones. Por ejemplo, si es negativo, ¿verdad? Aquí los planteos siempre son si, entonces causa-efecto. Si es negativo, podemos asumir un valor positivo. Y si es 0, podemos no calcularlo. Ok, veamos este ejemplo. Vemos que hay un if y un else. Bueno, estamos importando log, la función log, para calcular el logaritmo.
el logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, si el número es distinto de 0, es decir, que puede ser negativo, positivo, pero no es 0, entramos al primer bloque del if, okay, que es una indentación, ¿verdad? Aquí tenemos un tab, vamos acá, tenemos un tab. Luego adentro preguntamos si ese número es menor que 0. Si ese número es menor que 0, es aquí donde lo invertimos. ¿Ok? ¿Qué pasa si no es menor que 0? No va a entrar aquí. Y al final seguimos ejecutando el cálculo del logaritmo. Vean que acá las líneas 6, 7 y 8 se parecen mucho a estas acá, donde preguntamos si un número es menor que 0. Si es así, lo invertimos y se sigue ejecutando la línea 9. Ok, entonces aquí, si es menor que 0, se va a ejecutar línea 6, la línea 7. Y si no, solo se va a ejecutar la línea 8. Pero la línea 8 siempre se va a ejecutar. La que produce una bifurcación, si se cumple o no la condición, es la ejecución de la línea 7. Ok. Y al final vamos a imprimir el logaritmo natural. Este else, ¿verdad? Que corresponde a este if, vean que están en la misma orientación, entonces pertenecen al bloque general. Este else, va a decir que no es válido. Ok, entonces si yo pongo un número 0, entonces el logaritmo natural de 0 no es válido. Ok, ¿qué fue esto? Si es distinto de 0, hacemos esto. Si no, vamos a decir que 0 no es válido. Ok, luego voy a poner aquí un 7. Entonces él va a preguntar, ¿es distinto de 0? Sí, 7 es distinto de 0. Entramos al bloque del if, línea 6. Preguntamos si 7 es menor que 0. No es menor que 0. No entramos a la línea 7. Pasamos a la línea 8, calculamos el logaritmo del número y lo mostramos, que eso fue lo que vimos acá. Si yo pongo menos 7, menos 7 es distinto de 0, sí. Preguntamos, menos 7 es menor que 0, línea 6. Sí, pasamos a línea 7, ahora sí entramos al bloque del segundo if, lo invertimos, volvemos a línea 8 y lo calculamos y obtenemos el mismo resultado. De hecho aquí lo vemos como se invirtió, no se muestra menos 7. Ok, pero ven que cuando empezamos a hacer if esto y pasamos a otro nivel y if esto y dentro de ese if esto, entonces este problema se llama anidación de ifs. Es decir, que un if, así como un bloque de instrucciones puede contener otro bloque de instrucciones y ese otro bloque de instrucciones, igual pasa con estructuras de bifurcación. Un if puede contener otro if y puede contener otro if, y así se nos puede hacer enorme el árbol de estructuras de bifurcación que hay a partir de una que esté en el bloque general. Eso se llaman ifs anidados. De hecho son bloques de código anidados, así se llaman. Y se ve mucho tumulto a la hora de ejecutar el código y podemos perder legibilidad. Es aquí donde nace el if, que viene bueno, funciona como acrónimo de else if. Nada más que aquí en Python fue que cambió así, en otros lenguajes sí se llama else if. Y lo que significa es si la primera condición if, como en este ejemplo, en la línea 5, no se cumplió, entonces pregunto por otra inmediatamente. Puedo hacer otro if. Y si no, puedo hacer otro if. Es decir, que aquí yo puedo decir, si el número, es el mismo problema del logaritmo natural, si el número es mayor que 0, calculamos el logaritmo natural de una vez y lo imprimimos. Si no, si el número es menor que 0, de hecho esto es como es un else if, nada más que es como acotado, el if es un else, si no, si vuelvo a preguntar. Si el número es menor que 0, si el número es menor que 0, entro al bloque del if.
y ejecuto esto, le cambiamos el signo y volvemos a mostrar. Y por último, el si no, el número es 0. Vean que acá sí tiene sentido si nos detenemos un momento. Si el número es mayor que 0, se va a ejecutar de una vez el primer bloque del if, el primer bloque de instrucciones. Si no, si el número es menor que 0, se va a ejecutar el cambio de signo, se calcula el logaritmo y se imprime. Entonces, si un número no es mayor que 0 y si no es menor que 0, tiene que ser 0. Son los únicos 3 posibles dominios que estamos viendo en este número. Si es mayor que 0, es menor que 0 o es 0. Entonces en el else, por consecuencia, la única condición que quedó ahí, que no abordamos, es que es menor que 0. Ok, y imprimimos esto. Entonces podemos acá, si es 0, no se cumplió ni esta, no se cumplió ni esta, se cumplió esta. Si es 7, es mayor que 0, se cumplió el primer if, ¿verdad? Si es menos 7, se cumplió el if, que es menor que 0, se invirtió y se imprimió. Ok, ven que acá yo podría poner, si quisiera, en vez de este else, puedo pasar a un el if número igual a 0. Ok, que es completamente válido. Si yo pongo aquí 0, va a entrar ahí. Pero vean que se omite volver a preguntar, porque de fijo estamos con toda la certeza que en la línea 12 el número es 0. ¿Por qué? Porque si es mayor que 0, se ejecutó el bloque que empieza en la línea 6, termina en la línea 7. Si es menor que 0, se ejecuta el bloque que empieza en la línea 9 y termina en la línea 11. Y si no, tiene que ser 0. Entonces se va a ejecutar el bloque en la línea 13. Entonces no hace falta preguntar porque ya es el único valor que puede tener. Entonces esto lo voy a dejar con el else. El else significa si no. Entonces significa en cualquier otro caso, entre aquí. Y el único cualquier otro caso en este ejemplo es que sea 0. El elif sirve para reemplazar estos if else anidados, como vimos acá, que teníamos este doble nivel de if, que si tenemos 5 condiciones, ya esto se va a extender hacia acá y se va a volver nada legible y es propenso a errores. Y también tenemos poca replicación, bueno, tenemos un poco de replicación de código, que más adelante vamos a ver cómo podemos solucionar este problema, pero por el momento funciona, es eficaz. Tiene un poquito de ineficiencia porque estamos teniendo este print 2 veces y estamos haciendo lo mismo. Si en algún momento queremos mostrar otro mensaje como logaritmo natural es, y ponemos eso, tenemos que cambiarlo 2 veces. Si tuviéramos 7 elifs listados en el código, tenemos que ir a cambiar los 7. Entonces ya ahí se surge un problema porque el código es repetido y el mantenimiento es más difícil. Pero esto es más adelante, cuando veamos el concepto de función y vemos cómo nos ahorramos repetir código. De momento sería ahora ir a repasar los ejercicios de repaso, valga la redundancia, que van a estar debajo en la parte inferior de este video, y la idea es que los logren resolver y los logren responder con lo que vimos aquí en el video. Si es necesario repasar un poco esto más para que sí quede claro antes de seguir con el otro tema, que son estructuras de repetición.